¿Para qué está el Congreso o una Cámara? Para controlar, también para legislar. Esto es instrucción cívica, educación cívica, lo que quieran, pero hay que ser justos con la historia, que muy pocas veces funcionó como tal, como un regulador, como el que da equilibrio en un esquema de poderes que se conoce como república, el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Ha sucedido a partir de, diría yo, el inicio de la campaña electoral, agregándose las locuras y vehemencias y el desquicio del presidente de la Nación, que le está diciendo a un legislador o una legisladora: si ustedes aprueban una ley a favor del pueblo, le hago una denuncia penal. Esto no es chiste, es trágico. Pero también el Congreso, a lo largo de su historia, ha atravesado momentos que deberían ser revisados hoy. Ya no para repetirlos, sino para frenarlos. Si yo digo privatización, incluso para un pibe de 18 años, le va a sonar que ocurrió en la Argentina alguna vez que las empresas eran estatales, que se trabajó mucho para no santificar, sino demonizar a las empresas. Había razones, pero se llegó a ese extremo de la concesión y la venta. Cuando era más chico escuchaba las joyas de la abuela y después ni abuela ni joyas. Pues bien, en el Congreso de la Nación se está discutiendo la privatización de AISA. Y escuché el video que me mandó Ricardo Vago, que es el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, hablar con vehemencia. Y entonces mi memoria viajó a otros momentos de la historia del Congreso de la Nación donde se hablaba con vehemencia, con respeto, pero con vehemencia. ¿Por qué? Porque importaba lo público. Por supuesto, si yo comparo esto que vi de Ricardo Vago con algunos legisladores que llevaron a sus hijos al Garrahan y después votan en contra del Garrahan, es que algo se rompió definitivamente. Y entonces las lealtades tienen que ver con las figuras y locuras más que la política pública. Pero usted tiene que saber que si se avanza con el esquema de AISA, es como volver a los 90 en un punto que es crucial. Desde aquel tiempo, Menem, hasta hoy, siempre se respetó un pacto. Se cumple a rajatabla, que es ante un litigio, vamos afuera. Y afuera está el CIADI. Y el CIADI no trabaja para usted, vecino y vecina de Moreno. Trabaja para una causa que es financiera, que es económica, y después, claro que la pagará ya no usted ni yo, sino las futuras generaciones. Entonces, mirar los 90 con una perspectiva de lo que está intentando hacer Milei hoy es un acto patriótico. Porque vamos a pagar más, porque se está rifando algo que en 15 años será materia de discusión y de soberanía, el agua. Bueno, Ricardo Vago estuvo en diputados, él fue diputado nacional, también legislador provincial, y les habló a los presentes para que comprendan aquellos que tienen la posibilidad de levantar la mano, que no digo las dos, pero sí un puño para decir no a la privatización. Porque está en juego no el agua solamente, es la vida. Presentación y venimos. El cambio rotundo que hubo acá en Manantiales. Como pueden ver de fondo, tenemos una plaza inmensa, hermosa. Tenemos asfalto, que es lo que hacía falta acá en el barrio. Queremos agradecerles por todo lo que hizo por nosotros los chicos de Barrio Manantiales. De pasar a jugar en el barro, jugamos en juegos más decentes, podemos correr, juntarnos con amigos y la verdad me encantó la plaza. En nombre de todos los niños agradecemos por esta hermosa plaza, por esta iluminación que la noche tiene. Gracias por esta oportunidad de expresarme. Mi nombre es Noé Manuel Goyeneche Guevara, voy a la escuela 82, tercer grado. Muy bien. En este lugar no solo se va a jugar, sino que se va a soñar, se va a buscar que los niños tengan un bien común. Algo para mensurar Moreno, desalambrar es un medio local. El 40% de la población total de Moreno tiene agua. No sé si el 25% tiene cloacas. Esto nos da una dimensión de lo básico que no tenemos.
Pero preguntarte rápidamente si puedes hacer una reflexión, ¿qué es lo que te pasó a vos, hablándole a los legisladores, de los enormes peligros que se ciernen si avanza la privatización de AISA o del agua? Si se ve lo anterior, o acá, como suelo decir, están pasando 10 elefantes rosas y decimos todos qué lindos que son estos cuadrúpedos. Bueno, gracias por la nota. La privatización de AISA se está haciendo con la ley de Menem, la misma ley de privatizaciones de Menem. Durante el periodo de menemismo se privatizaron 17 empresas, de las cuales 15 empresas concesionarias del servicio de agua, de las cuales 15 volvieron a ser municipales, provinciales o nacionales. Por supuesto, cuando Aguas Argentinas tenía la concesión de la actual AISA, fue al CIADI y nos ganó el juicio. Algunos fueron como un participante en el movimiento de defensa del consumidor, como Pedro Bussati, fue de testigo a Europa para plantear los incumplimientos que tenía Aguas Argentinas. Ahora, Una francesa, hay que aclarar eso. Aún en los incumplimientos, la letra chica le da el visto bueno a la empresa, en este caso a la francesa, y ganó. Ganó porque la Argentina firmó 68 tratados de protección de inversiones, de tal forma que vamos a respetar a rajatabla lo que firma un determinado gobierno. Eso se firmó bajo la convertibilidad y de alguna manera el gobierno que viene, o sea, firma Milei, el que viene dentro de 4, dentro de 8, dentro de 12 años, durante la vigencia del contrato, tiene que seguir cumpliendo. Y si no lo cumple, ya no es la ley argentina, es la ley extranjera por estos contratos que Menem firma y el Congreso ratifica. Acá hay un punto más que voy a agregar yo. Fíjate que habrás escuchado en tu vida, Ricardo, la previsibilidad que exige el sector privado. Decime si un contrato de estas características no es previsible para una empresa, en este caso la francesa que ganó, o la que quiere venir, que es una financiera global, ¿no? No es algo previsible si le doy un contrato a 25 años, es lógico por la inversión. Ahora, veremos si hay inversión. No, pero primero, vamos a ver. Ustedes y yo le hablaba a legisladores que muchos no eran de la provincia, o aunque siendo la provincia o de capital, no tienen por qué saberlo. AISA son 25.000 kilómetros de cañerías, de las cuales el 25% tiene más de 60 años. De nuevo, ¿cuánto es? 26.000 kilómetros, me dijiste. 26.000 kilómetros de cañerías. Sí. La superficie de AISA es 16 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. O sea, llega hasta Escobar, llega hasta Varela, llega a Ezeiza. O sea, se amplió la superficie de AISA. ¿Qué estamos privatizando? Estamos privatizando la mayor empresa prestadora de servicio público de agua. ¿Y eso qué implica? 15 millones de posibles habitantes que viven, de los cuales unos 11 millones tienen hoy servicio de agua. AISA, independientemente de los problemas de administración que tenía como estatal, porque era, además de una concesionaria de agua y distribuidora del agua, era casi una empresa constructora porque hacía la expansión. Y ahí viene un problema. Si vos haces la expansión, no haces el mantenimiento de los caños. Entonces, hay muchos problemas de pérdida de agua. ¿Cuánto pierde de 100 litros de agua que salen de las plantas potabilizadoras? Pierde el 42%. O sea, de 100 litros no se cobran, se reciben 58. Los vecinos reciben el 58. Con el esquema que va a venir... Esto por un problema de mantenimiento, lo dijiste recién vos. ¿Qué eligió AISA?
expando la red, pero no mantengo. Lo mismo va a pasar con las rutas. No me voy a ir, pero lo mismo pasa con las rutas. Bueno, ¿No? Va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo. de alguna manera hay un porcentaje mucho menor que sucede siempre en las redes de agua, pero la cifra del 42% es una barbaridad. Es una barbaridad y los que toman subte se dan cuenta que muchas veces los subtes tienen chorreada de agua, tienen Hay algunas filtraciones. filtraciones, bueno, canaletas para que el agua llegue salga de ahí, no manche todo, no arruine la estación. Entonces, porque la expansión se ve, el mantenimiento no se ve. Entonces, pese a todo, había que hacer obra de mantenimiento, acá se han caído autos, se ha hecho producido un hueco y han caído autos en pozos producidos por el agua. Entonces, es una red enorme, de las más grandes si no es la más grande, de las más grandes del mundo, con problemas de mantenimiento. Es una red mixta en cuanto a la provisión. Hay todo un pedazo que se viene del río, y que es quizás el 80%, y hay ríos subterráneos, por ejemplo, hay un río subterráneo que llega a Morón. Estaba programado un río subterráneo que llegase a Malvinas, José C. Paz, Moreno. ¿Por qué? Porque todo el resto que se habilita de pozos, nosotros tenemos pozos, el acuífero no está preparado para que viva una enorme población, como son acá en Moreno 700.000 personas, que además, al no tener cloaca, contaminan y además extraen el agua. Entonces, eso es mucho más caro y complejo que extraer del Río de la Plata, que solamente AISA utiliza el 3% de un río del tamaño Río de la Plata. A ver, vamos a hacer una síntesis, si te parece, Ricardo. Primera, se quiere privatizar con la ley de los 90, de Menem. Tenemos un problema de una empresa con escaso mantenimiento que se expandió. En Moreno tenemos el 40% de la población solo con acceso al agua potable, un 24% de cloacas. ¿Qué es lo que se quiere vender? ¿De qué se trata el negocio? Esa es la pregunta. Bueno, el negocio se trata de una inversión al cual se le reconoce el costo financiero del dinero que ponen, el costo argentino, que puede estar en 600 puntos, 700 puntos. Riesgo país estamos hablando. El riesgo país, sí. Después, cada 3 meses va a haber un ajuste de tarifas. Después, cualquier modificación por una obra nueva, deja de hacer expansión. Si la red está como está, muere ahí, termina ahí. Claro, la expansión corresponde a la nación, a la provincia o al municipio. La tarifa social existe si la provincia o la ciudad o el municipio se la pueden pagar. Porque si no, no es más la empresa la que va a poner los fondos de la tarifa social porque le modifica la ecuación económica financiera. En los 5 primeros años es un proceso de transición que tiene que ajustar sus valores de coeficientes y de inversión al mantenimiento de su tasa de ganancia. O sea, se compromete el Estado a mantener la tasa de ganancia propia del contrato de concesión. Hoy Menem y Milei aprobaron. Tiene la familia Menem, Milei. La familia Menem más Milei promueven y firmaron un DNU, es que cambió el reglamento de la concesión del servicio público, varió el criterio. El agua es un derecho humano, ese es un principio de las Naciones Unidas, y estaba planteada la empresa como agua de proveer derecho humano, por un concepto de un contrato donde hay una tasa de rentabilidad que se va a firmar y que hay que mantener sí o sí durante la vigencia de los años del contrato, que no está claro porque no está el contrato. Segunda síntesis, entonces, fíjate, derecho humano pasamos a sostener la tasa de rentabilidad, ¿correcto? Claro, sostener, si lo querés decir más difícil, la ecuación económica financiera de la empresa, que era todo esto es lo que se hablaba en los 90, todo esto.
después estalla, y entonces nace todos los juicios del CIADI, que lo dijimos, se privatizaron 17 empresas concesionarias de servicio de agua, hoy son, a través de los juicios, todo se volvió nacional, hubo que estatizarlo, porque por la complejidad del servicio del agua y por el derecho, el agua es un derecho humano, constitucional, y entonces ocasiona una cantidad de inconvenientes en la regulación. Pero el que viene no es aparentemente, te dice, no es un concesionario tipo Aguas de Lyonnais, que es el concesionario de Aguas Argentinas. Aguas Argentinas lo ponen como decir Argentina. Sí. Viene un inversor financiero. Con este contrato es una inversión a largo plazo. Acá me aseguro una tasa de rentabilidad. Firman todo lo que sea para asegurar una tasa de rentabilidad durante la vigencia del contrato, que todavía no está, pero de ninguna manera esa tasa de rentabilidad puede ser menor que el costo financiero de la Argentina. ¿El Congreso puede frenar esto? Porque vos vas ahí a dar un informe, también estuvo Bussetti y otras. ¿Lo puede frenar? El Congreso podría, como es un DNU, votar el rechazo del DNU y el Senado tendría que también votarlo. ¿La justicia puede frenar esto también? La justicia puede, a partir de un amparo que ya se realizó, considerar que el DNU hoy en día es un DNU que afecta a 14 millones de personas, que afecta a convención firmada por Argentina reconociendo el agua como un derecho humano, que está redactado el DNU en un momento que funcionaba el Congreso, claramente funcionaba el Congreso, y en el periodo ordinario, o sea, funciona en el periodo ordinario, vamos a poner un DNU, pero bueno, todo esto es una posibilidad. Pero te lo pregunto porque son posibilidades, por lo tanto existen. Entonces, mi ley puede pretender convertir el agua en un bien ganancial, una tasa de referencia, un valor para una empresa que es una financiera global que quiere invertir a largo plazo. Nosotros estamos hablando de derecho al agua. Vos dijiste algo en la exposición sobre cianuro. Yo recuerdo cuando eras diputado provincial, aquel proyecto para hacer una toma en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires para saber qué toman nuestros niños. Algo que no se pudo hacer demasiado, para que entendamos qué ocurre cuando los intereses son intereses, porque no hay que joder a quien está gobernando. Y eso está por encima de la salud de un pibe. Lo traigo porque vos dijiste que hasta eso se modifica. Entonces, las posibilidades para hacer bajar esto existen. Bueno, hablemos del cianuro. Mira, todo el régimen de obligaciones, digamos, de la concesión, se ha modificado y porque es esencial la calidad de agua. Modifican las mediciones planteando que hay un porcentaje que pueden salir mal. Aumentaron, ahora hay un límite mínimo de mediciones a realizar. Eso lo han eliminado. Si se elimina eso tenía, vos que lo estudiaste mucho, Ricardo, tenía una vinculación directa con la salud. Yo no puedo eliminar, bajo un concepto de tasa o lo que sea, aquello que se ajusta más a la Organización Mundial de la Salud que a lo que piensa Sturzenegger o Milei. No es así. Bueno, pero lo que sucede con todo esto es que el sector que tiene provisto por el agua, por el río, tiene una calidad de agua. El sector más pobre de la Argentina tiene en cada pozo una determinada calidad de agua. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacer algo que libero y saco los controles o disminuyo los controles para que sea rentable la concesión. Por eso tiene que ser del Estado. Porque hay una cosa esencial, que es el Estado no puede abandonar su sentido de responsabilidad. Pasa con el amparo presentado,
planteaba que no se tocaba para nada el tema del cianuro, no se disminuía el control de la bacteria que produce, Escherichia coli. bueno, la diarrea infantil, que esto es muy sencillo, pero al chico lo mata. Entonces, es esa lógica. La lógica es darle una tasa de rentabilidad al que firma el contrato. Y cuando firma un presidente, no firma por los 4 años, firma por la vigencia del contrato, que el contrato de las concesiones de luz, me parece son 50 años. Claro. Estamos hablando de contratos enormes. Y el que viene no es aparentemente el interesado, BlackRock, no es una empresa prestadora del servicio de agua. Es una empresa financiera que sabe lo del CIADI, conoce perfectamente lo del CIADI, lo que no conocen nuestros diputados, que en su momento avalaron en los tratados de libre comercio. De promoción de inversiones o reciprocidad en las inversiones. Entonces, viene este problema. Ahora, es esencial que sepamos que AISA con Milei es una empresa que aumentó la tarifa un 300% y es recaudadora. Pero el que viene es peor, si tiene éxito la privatización. Y uno no le puede asegurar a los usuarios que vamos a poderlo parar. O sea, las asociaciones, como la mayoría de las asociaciones, estamos en contra, hay amparos presentados, hay diputados que están en contra. No hay seguridad de aprobarlo. Y es difícil, ¿por qué? Porque muchos ciudadanos dicen del interior del país, a mí nadie me paga me ha subsidiado el agua, los de Gran Buenos Aires y de Capital, porque la gente piensa en Capital, no piensan en Moreno. El del interior piensa en el Obelisco, que le han puesto un ascensor, que lo muestran, piensa en Puerto Madero. Entonces, hay decir, yo estoy en una provincia pobre y acá vienen a pagarle esto. Claro, y por eso quizás cuando se aprueba esta norma, se aprueba justa. Se aprueba en el 2006 justa, con los votos justos. O sea, que yo no sé si se va a poder voltear, porque hasta ahora se volteó, ningún DNU voltearon. Hasta ahora, ningún DNU todavía La justicia ha frenado algunos, los frenó. Y después están los que trabajan en las operaciones de este tipo para que se avance. Pero esto, lo que tenemos que aclarar para quienes miran la nota, todavía no está materializado esto. Esto no está hecho todavía. Claro, al no estar hecho, uno ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que poner la energía para voltear la privatización y por otro lado poner energía también para decirle a los usuarios reclámense la tarifa social, porque hay muchos jubilados que la podrían tener y no la tienen, hay mucha gente que tiene menos de 2 ingresos mínimos y tampoco la tienen, o sea, que reclamen la tarifa social, que si tienen deuda, automáticamente al sacar la tarifa social se renegocia la deuda a otros valores mucho más francos. Y hasta aquellos que tienen mayor ingreso, porque esa deuda le va a quedar a la empresa. La empresa va a ejecutar, y porque la empresa, como pasó en el año 90, hizo juicios sobre el terreno buscando el remate de la propiedad, porque la deuda, yo recuerdo eso, el remate, hay notas clarísimas que esto es así. Entonces, además del corte, porque hoy en día el nuevo marco, la empresa tiene posibilidad de cortar el agua al residencial y al no residencial. En el antiguo marco, que ya no está vigente porque el DNU ya puso, se puede cortar al no residencial y también al residencial. Antes al residencial lo que se hacía, se le ponía una disminución en el caudal de agua. Ahora ya no, ahora se le puede cortar. Y hasta se le puede cortar, que eso ha ido a Corte Suprema, el agua y la cloaca. Entonces, en esta circunstancia, busquemos ver si entramos dentro de tarifa social, nosotros estamos en Saavedra 81, la atención, el asesoramiento es gratuito, colaboramos, estamos los lunes y los miércoles por la mañana hasta las 2 de la tarde.
también podrían hasta ir yo creo que los mix municipal, esto también debe estar quizás colaborando. La empresa eliminó todas las sucursales No tiene oficinas, no hay oficinas. No hay oficinas acá. La única oficina que funciona es con turno en el Palacio de Aguas, que está en Riobamba y Córdoba, en Capital Federal. Es un edificio hermoso, hecho en el año 1880, resultado que se hace cuando viene la fiebre amarilla, se muere un enorme porcentaje de población y a partir de ahí se dan cuenta, hay que poner un servicio de agua y saneamiento. Y así es cuando se realizó. Si vos recomendás entonces, para quienes miran la nota y para cerrar, que quienes tienen alguna deuda con AISA, que se acerquen a la asociación, no vayan hasta Capital, aunque como todo es virtual, como si fuese muy simple, hoy escribir y te responde, una máquina te responde, que traten de cancelar deudas, porque si mañana se privatiza ese pasivo que tomará BlackRock, va a tu casa y te dice, quiero tu casa, ¿no? Puede pasar. Puede pasar, ha habido episodios en los 90 de este carácter. Entonces, pese a la ley, AISA tiene 5 años de prescripción, que ahora está consolidado con el DNU, o sea, 5 años de deuda pueden reclamar, y tiene la tasa activa, cuando la Ley de Defensa del Consumidor habla de que en los reclamos de los servicios públicos es tasa pasiva del Banco Nación. Al tener la tasa activa, ¿qué significa tasa activa? Es la tasa cuando el Banco Nación le presta a una empresa. Esto es lo que puede reclamar, va a poder reclamar, y además va a haber ajustes trimestrales, revisiones tarifarias, y la ampliación va a tener que ser, y los subsidios van a tener que ser pagados por la provincia, por la nación. Entonces, estamos peleando esto, por supuesto, la política en general está en las elecciones. Te hago la última pregunta como bonus track. Vos viviste los 90, las privatizaciones. ¿Cómo definís esta privatización? ¿Qué hace Milei? ¿Qué pretende hacer el gobierno que encabeza Javier Milei con esto? Hay veces que la idea es recaudar, y siempre en las recaudaciones del menemismo había negociado detrás. Detrás, yo te puedo contar una, la de Aerolíneas de Iberia, que la coima, $100 millones, lo puso en el balance Iberia. En el balance puso, digamos, lo que había tenido que entregar de gestiones realizadas para privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Y esto? Bueno, esto hoy no se ha hecho todavía, no tenemos el contrato. El contrato va a definir claramente el perfil del negociado. Entendemos hoy por hoy que es una concesión que va a ir al CIADI, porque es imposible de privatizar sanamente esto por las propias características de los caños viejos, de la cantidad de gente que no paga actualmente, que no está pagando, de la imposibilidad de la provincia de Buenos Aires de subsidiar a todo el porcentaje enorme. También ellos mienten en que dicen que el 16% no paga, porque solo Capital, el 17% de Capital no paga. Acá pagan más que en Capital, te digo. En Moreno pagan más. No, al revés. El 17% de los de Capital es impago. Acá estamos en el 44. Está bien la clase. Entonces, esto va a provocar una conflictividad social, como está provocando conflictividad social cuando le llegan a algunas casas multas de 3 o 4 o 5 millones y de negocios más todavía. Entonces, esto es, para los que tienen una elección, pueden votar, bueno, esas son otras opciones, pero entiendan que este es un problema serio y que a veces los problemas serios, con los momentos electorales, pasan y después queda firmado. Y al quedar firmado, la firma vale mucho más que los periodos del mandato del que firmó. Y con estos acuerdos internacionales siempre hemos perdido, y cuando cualquier incumplimiento, la ley argentina no sirve. Sirve lo que está firmado en el contrato. Esto es perjudicial para los usuarios
por los cortes, por las tarifas, porque elimina la tarifa social aportada por el Estado Nacional, es perjudicial porque no va a haber más expansión, la expansión la va a tener que hacer específicamente los estados provincial o municipal, de todo punto de vista es perjudicial. Entonces, nos oponemos, pero también alertamos. Busquemos la tarifa social, busquemos el contacto, busquemos... Hoy el gobierno le conviene hacer una negociación con cada uno de los deudores y recaudar algo. Si queda esta deuda y si lamentablemente se privatiza, va a ser mucho más difícil todo.